Cuando a mí me hacen una de estas preguntas, confieso con toda sinceridad, no sé responder. Pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Y sabés por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar, ¿por qué Dios dejó crucificar a su Hijo? Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la gracia, el favor y la misericordia del Eterno sea contigo y con los tuyos de manera especial. He visto en diferentes videos esta pregunta que le hacen al Papa, que por qué Jesús murió o por qué tuvo Jesús que morir. Y viendo una de sus respuestas, él responde y dice que él no sabe por qué el Padre dejó que Jesús muriera. Vemos el sufrimiento y vemos como si Dios hubiese perdido o no hubiese tenido el poder para poder liberar a Jesús de ir a la cruz o de padecer como él lo hizo. Eso es lo que yo por lo menos puedo entender. Alguien podría decir no, sino que debió haber utilizado otro medio, pero no. Cuando nosotros vamos a la luz de la palabra, que es donde él debió haber ido para dar esta respuesta. Él ha estudiado filosofía, historia, y todo lo que tiene que ver con conocimiento incluso sobre lo que es la palabra a nivel mundial. El Papa tiene ese conocimiento, pero a la hora de dar una respuesta tan simple como esta, que por qué Jesús tuvo que morir o ser crucificado como murió, él como que carece de información, sin insultarlo ni faltarle respeto a la figura de quien es. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, por eso es que tenemos que volver a la palabra. Encontramos en Levítico, su capítulo 1, cómo Dios le habla a Moisés y constituye lo que era el holocausto. Y el versículo 4 de Levítico 1 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿De qué está hablando este versículo bíblico? Está hablando de que cuando los israelitas pecaban, venían al sacerdote, tenían que traer aquel animal en lugar suyo. Y dice que el sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del animal y era como una transferencia de culpa. Transferían mi culpa, ejemplo, y la transferían a ese animal. ¿Por qué? Porque era el animal que iba a morir en mi lugar, cargando con mi pecado, cargando con mi culpa. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús cuando Él viene? Él toma mi lugar. Y en el lugar donde yo tenía que morir, donde yo tenía que padecer, o usted también, Jesús entonces viene y padece por causa de nosotros. Dice en Efesios 5:2, Cristo se entregó por nosotros. O sea, lo que Jesús hizo en la cruz fue ese sacrificio voluntario por cada uno de nosotros. Y que alguien, un líder con tanta influencia, no pueda responder el motivo, la causa por la cual Jesús fue en la cruz, yo tengo que meditar en esto. ¿Hacia dónde Él me está dirigiendo? Si Él no sabe el por qué, la figura principal de lo que es la iglesia, que es Jesucristo, si la figura, si la cabeza que lo representa aquí, en este caso la iglesia católica, no puede responderle a su feligrese la causa y el motivo por la cual Jesús tuvo que morir en la cruz, estamos mal. Si la cabeza no tiene la información, no tiene la respuesta que yo como cuerpo necesito, estoy mal. Entonces, hay bastante versículo bíblico para leer, para ver el motivo del por qué Jesús sí tuvo que morir en la cruz. Y dice, el propósito de esta ofrenda, después del arrepentimiento verdadero de parte de los participantes, era para prepararlos para recibir perdón como parte de la renovación de sus convenios. Tenemos mucha cita bíblica. Ahí está Levítico 4:26, el versículo 35, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 10, versículo 17. Tenemos a Número 15, 24 al 29. Son citas bíblicas que nos dan luz y la información para entender el por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Fue por ti, fue por mí. En el lugar donde tú tenías que morir, Jesús fue y murió allí. Y dice, ¿qué significa el sacrificio del Cordero? Se refiere a Jesucristo como víctima ofrecida en sacrificio por los pecados de los hombres, a semejanza del Cordero que era sacrificado y consumido por los judíos durante la conmemoración anual de la Pascua.
Eso se hacía una vez por año. Y durante todo ese año, él entendía que ya su culpa había sido cubierta. Pero ¿qué pasa? Este sacrificio en sí no quitaba el pecado, sino que lo cubría. Por eso fue necesario que Jesús viniese como cordero y padeciese como cordero. Enmudeció, dice la palabra. Y si nos vamos a Isaías, ¿qué Isaías nos dice? Isaías dice que como cordero no abrió su boca, enmudeció. Aleluya. Él enmudeció y no se defendió. Y dice, ciertamente, Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo eso por la causa de nuestro pecado. Jesús padeció por cada uno de nosotros. Y dice, y angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús, claro que podía haberse librado. Cuando Pedro le dice, cuando él le habla a Pedro y le dice todo lo que iba a acontecer con él, que Pedro le dice, Señor, que ninguna de estas cosas que acabas de decir te acontezca. Y que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Pero fue a Pedro, no fue a Pedro. Fue a Satanás usando la figura de Pedro que le decía, no permita que este sacrificio. ¿Por qué? Porque ya el enemigo estaba entendiendo por qué Jesús viene y Jesús no se mezcla, no vive la vida como una persona común, sino que Jesús vivió conectado con el Padre. Y esto siempre llamó mi atención, que siendo él el mismo Hijo de Dios, anduvo entre nosotros con la humildad, con la sencillez, porque él mismo dijo, aprendan de mí que soy manso y soy humilde. Pero lo que Jesús hizo fue, él pagó el precio para nuestra reconciliación con Dios. Cuando Adán no desconecta, entonces Cristo viene y nos conecta. Cuando Jesús está hambriento por el ayuno de los 40 días, dice que Satanás vino a tentarle. Y tal vez Satanás dijo, así como yo tenté a Adán con comida en el Edén, a ese también lo hago caer. Pero Jesús, por la palabra, nótese que Jesús no usó palabras suyas, sino que Jesús utilizó los salmos para reprenderlo. ¿A quién? A Satanás, cuando fue a tentarlo con la comida. Lo que nos pasa a nosotros hoy en día es que nos falta tomar las Sagradas Escrituras y leerlas a nosotros mismos y dejar de estar buscando información de la boca del Papa, de las fotos, del pastor, del evangelista. Óyete, ahí están las Escrituras. Todavía tenemos acceso a ellas. ¿Por qué? Porque vendrán días cuando tendrán comezón de escucharla, de que alguien le hable la palabra, y esos días ya no lo van a tener. Ahora bien, Papa, ¿por qué Jesús murió o por qué Dios dejó que Jesús muriera? Por eso, porque era necesario que Él padeciera por cada uno de nosotros. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuándo pasó eso? Cuando vociferaron y dijeron, crucifícale, crucifícale y suéltanos a Barrabás. Jesús tenía que padecer por cada uno de nosotros. Y vuelvo y repito, él se podía librar, porque en una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, pedimos fuego como Elías y que descienda fuego y lo consuma. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero. Y dice, y ya no ofreceréis más el derramamiento de sangre por vuestro sacrificio, holocausto, cesarán, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. ¿Qué Jesús dice? Cuando ya yo venga, cuando ya me entregue, cuando yo derrame mi sangre por cada uno de ustedes, ya ustedes no van a tener que estar derramando sacrificio y haciendo esas cosas, ya ustedes no van a tener que hacer nada de esto. Ahora lo que yo quiero es un corazón contrito y humillado que se presente delante de mí. ¿Qué nos dice Efesios? Efesios 1:7 dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia? Entonces, esto me da como a entender que yo no tengo aquí pan del cura ni de sacerdote para que me exonere de mi pecado. Ya yo fui absuelto por Jesús.
Sí oramos por las personas y le decimos, Señor, recibe. Es una oración como de liberación, de conexión. Pero dice ahí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Y qué nos dice también Colosenses 1:14? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, la palabra habla y te confirma lo que te dice. El que él no halle cómo responderle, eso es simplemente es lo que él quiere, la trayectoria, lo que él quiere transmitirnos, que ya nosotros no necesitamos depender de las Sagradas Escrituras como respuesta a las preguntas que nosotros tenemos. Hoy yo quiero decirle a los católicos, señores, lean la Biblia. Ustedes no pueden llevarse a seducir simplemente por lo que su líder le dice. Nótense que en las masivas congregaciones que tienen, cuando se congregan en masa, en grandes números, cuando hacen sus convenciones, él nunca les habla de Jesús como para que ustedes se arrepientan y se conviertan y se acerquen a Él. Él habla de Jesús como un personaje histórico, pero Jesús no es un personaje histórico, sino que es la clave principal de todo esto. Si mi mensaje no está fundamentado sobre la persona de Jesús, hay problema. Si yo no te oriento, te motivo a buscar de Jesús, acercarte a mi mensaje, tiene problema. Ese es el problema de hoy en día, que queremos hablarle bonito, filosóficamente a la gente y no le estamos diciendo Cristo viene, Cristo salva, pero tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado si queremos ir a morar con Él. La figura del Papa últimamente está haciendo historia, pero no nos está acercando a Dios.